Buenas noches, estamos nuevamente acá con el Café Filosófico de los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión Canal 21, como siempre, para intercambiar algunas inquietudes, aspectos académicos de la vida pública. Esta vez estamos con Amílcar Cabanillas, quien es abogado de profesión, tiene estudios de maestría en su carrera, con quien vamos a compartir algunas ideas sobre política o derecho, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de derecho dicen ciencias políticas, que realmente la política o el derecho es ciencia, porque de por ahí viene la observación de muchas personas de que no es una ciencia. ¿Cuál es su punto de vista o cómo podemos definir realmente el derecho o la política es una ciencia? Me parece que sí, tienen su lado de ciencia, pero son ciencias autónomas e independientes. Cada una tiene su propio objeto de estudio y si bien hay puntos en común, me parece que se podrían separar. Claro, lo que llama la atención es que yo veo en algunas facultades de Derecho que ponen Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, hay libertad de hacerlo y lo hacen en ejercicio, vamos a decir, de la libertad que tienen, pero son distintos. Pero cuando decimos ciencia política necesariamente tienen su objeto de estudio. Claro que sí, y por ejemplo, cuando uno estudia Derecho hay suficientes materias y suficientes cursos que, por ejemplo, yo cuando estudié la carrera de Derecho no estudié nada de política, o tangencialmente Derecho Constitucional, porque la politología en sí tiene sus cursos, sus propios, vamos a decir, objeto de estudio, y yo dudo, salvo que me demuestre lo contrario, que cuando alguien ha estudiado Derecho y Ciencias Políticas haya aprendido cursos de política. Y de lo que yo sé, no, pero bueno. Claro, porque en la mayoría es como indicas, ¿no? Sí. Son ciencias, pero cuando hablamos ciencia debería tener un carácter universal, ¿no? Por ejemplo, que la carrera de Derecho tenga valor en cualquier parte del mundo que la puedes ejercer, por lo cual no es así, ¿no? Claro que no. Solamente cuando tú eres egresado, que has estudiado Ciencias Políticas como Derecho, podrías ejercerlo en el Perú porque las leyes son para Perú. Claro, de hecho el derecho tiene cierta universalización en cuanto a algunos conceptos. Por ejemplo, nuestro derecho está adscrito a la tradición romano-germánica. Comparte muchos principios y muchos preceptos con básicamente lo que quienes estudiaron derecho en Hispanoamérica, Roma, Italia, Alemania. Pero es completamente distinto al derecho anglosajón, de Estados Unidos y de Inglaterra, donde son otros principios y donde el desarrollo de la carrera ha sido completamente distinto. Entonces, leer textos de derecho de esas otras tradiciones puede ser eventualmente complicado, y la aplicación aún más, ¿no? Pero de que hay principios universales me parece que sí, pero en sí las legislaciones particulares, ahí uno ve diferencias, incluso dentro de la misma tradición. Por poner un ejemplo, países de Sudamérica donde, vamos a decir, hay cierta historia común, eventualmente hay figuras jurídicas comunes, pero igual la legislación puede ser completamente distinta. Por poner un ejemplo, en cuanto al plazo, en cuanto a los requisitos de determinadas instituciones. Ahora último que se está comentando de que se quiere reducir el porcentaje de votos para elegir al presidente. Eventualmente en los distintos países de Sudamérica los requisitos son distintos. En nuestro país se dice que es la mayoría absoluta, y si no la mayoría simple, pero en otros está recogida la opinión que se ha dado últimamente, ¿no? De que puede ser una diferencia de un 40%, algo así, ¿no? O sea, va a depender de cada legislación particular cómo concretiza esos principios, vamos a decir, universales o generales, ¿no?
Pero eso sería interesante cuando, tal vez utopizando un poco, que las leyes serían universales, ¿no? O sea, tanto en las fronteras que a nosotros no nos sirven porque es un cierto nacionalismo también con las leyes, ¿no? No solamente es en la historia, en la identidad que el nacionalismo, porque también las leyes, ¿no? Entonces, habría esa idea, ¿no? De que las leyes se universalicen, ¿no? Por ejemplo, el derecho que ahora tanto hablan del matrimonio del mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser una norma universal, ¿no? Que cada país, de acuerdo a su cultura, tradición, para liberando, ¿no? O para otros podría ser desarrollo, para otros un retraso, ¿no? Ese de legalizar, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Claro, va a depender, ¿no? De cada, vamos a decir, circunstancia o cada contexto. No olvidemos que las leyes son un reflejo de lo que es una sociedad, ¿no? Eventualmente las leyes se anticipan, vamos a decir, o proyectan cierto devenir, vamos a decir, políticamente hablando, ¿no? Pero normalmente las leyes son una consecuencia de lo que está sucediendo en determinadas sociedades. Hay sociedades más avanzadas, hay sociedades menos avanzadas, algunas más conservadoras, otras más liberales, ¿no? Y va a depender, a mi entender, de cómo se está desarrollando cada quien el derecho que tiene. Por ejemplo, yo recuerdo en la facultad, cuando estudiaba, un profesor mencionó un caso. Dice que, no recuerdo el nombre del país, pero un país que forma parte, pues, de lo que se conoce como países en vías de desarrollo en África. Dice que el gobierno tuvo la intención de crear un supercódigo de normas. Contrataron, dice, a los mejores expertos europeos. Les pagaron, hicieron todo su trabajo tranquilo y elaboraron un supercódigo que recogía lo mejor de las normas de los distintos países. Y era una maravilla, una joya intelectual y jurídicamente hablando. Y ya pues el gobierno dijo, esto es lo que queríamos, lo hemos logrado y lo mostramos a nuestra comunidad. Lo último en normas y en leyes, esto va a propiciar un cambio, una transformación, qué sé yo, ¿no? Y lo presentaron, nunca se cumplió. Porque no refleja la realidad de la No refleja, es una pretensión, pero muchas de las normas tienen que ver con conductas, y hay conductas que están pues aprendidas por años, no diré por siglos, culturalmente, y transformar las conductas pues es muy difícil que sea con una decisión de un día para otro. Eventualmente algunas me parece que lo pueden lograr, pero normalmente los cambios en las sociedades no se dan por normas, sino se dan pues por procesos históricos, culturales, y el derecho y las normas recogen esos cambios. En todo caso, podríamos decir que si hay algunas normas que la sociedad peruana se opone, es porque no tiene cultura, o no se desarrolla culturalmente. Sí tiene una determinado tipo de cultura. Claro. No que no haya cultura, pero me parece que sí tiene determinado tipo de cultura que se refleja en sus normas. Podríamos decir que es una cultura conservadora, ¿no? En el caso de que algunas leyes no lo permite aprobarla, no porque no estamos adecuados para ese proceso social. Me parece que sí. Es diferente nuestra experiencia cultural a otros tipos de experiencias. Por ejemplo, estoy acordando en Chile, que si no me equivoco, el divorcio y fue recién tiene unos cuantos años, que en nuestro país ya tenía el divorcio jurídicamente regulado, pero en Chile no lo tenía. Nuestro país tiene algunas causales donde el aborto está permitido. Tengo entendido que hasta hace unos años Chile no lo tenía, por poner un ejemplo, siendo países obviamente con diferencias culturales, pero tan cercanos y con sistemas parecidos, donde vemos que culturalmente se condiciona la producción de las normas. Pero a veces las normas no son aprobadas, pero en la práctica ya se desarrolla, ¿no? O se ejecuta, por ejemplo, el aborto. Existe el aborto, ¿no? Claro. Existe la convivencia del mismo sexo, pero no, legalmente las sociedades se oponen a aprobarla, ¿no? Porque finalmente es legalizarlo nada más lo que ya existe, ¿no? Claro, vendría a ser eso, ¿no? De hecho que hay causales donde el aborto no es penado. Lo de la convivencia nunca ha sido regulada, pero considerando, me parece, el desarrollo cultural o social, hay algunas normas, específicamente en el Código Civil, donde se protege la figura de la unión, de hecho, o sea, que se generan ciertos derechos. No al mismo nivel del matrimonio, porque la normativa peruana obviamente protege y defiende el matrimonio, pero se protegen algunos derechos que nacen de esa relación de convivencia. En el caso, por ejemplo, se preocupa por la convivencia, pero ¿y qué hay alguna ley que protege a un
supongamos un soltero, un solitario, por ejemplo, hay una norma que no la protege, ¿no? Entonces, ¿qué es? Su estado civil, soltero. Soltero que significa que eres solo. Entonces, por ejemplo, que no hay muchas leyes que lo haya desarrollado, por ejemplo, cómo debería desenvolverse dentro de la sociedad. Son poquísimas. Claro, porque lo que las leyes protegen obviamente son los derechos, que son para todos, y se regulan algunas instituciones, vamos a decir, que el Estado tiene un interés en preservar, tipo el matrimonio, la familia, y eventualmente a personas donde uno podría decir están en cierta situación de desventaja, tipo los ancianos, los niños, eventualmente las mujeres, ¿no? En el caso de los solteros, que yo sepa, nadie está reclamando alguna situación de indefensión, pero hay una norma, ahora estoy recordando que, por ejemplo, algún soltero que está siguiendo estudios con éxito tiene el derecho a ser sustentado por sus padres, ¿no? De ese derecho de alimentos que se le conoce, que es aplicable a todos los niños menores de edad, se le aplica a los mayores de edad cuando están siguiendo una profesión con éxito. Eso dice la norma, el código civil. ¿Y si en todo el momento se dedica a estudiar, hay que seguir manteniéndola? En teoría no. Claro, ya es culturalmente, yo sé que culturalmente hay esa costumbre de aún personas cuando se casan seguir viviendo bajo el hogar paterno, pero en teoría no debería haber, no habría esa protección. Culturalmente se da la protección, pero jurídicamente no. O sea, jurídicamente hay una presión social que si un hijo estudia a los 20, 30, 40 años, habría que seguir apoyando económicamente. Jurídicamente sí. Siempre y cuando, claro, uno se preguntaría, alguien con 40 años que esté estudiando con éxito, se supone que se está hablando de la primera carrera, ¿no? Porque, claro, uno podría extenderlo e interpretarlo de una manera. ¿Qué pasa si uno termina la carrera y quiere seguir estudiando una maestría, un doctorado? Claro. En teoría está siguiendo estudios con éxito, claro, y en teoría podría pedir esa protección, ¿no? Ajá. Pero uno diría, se supone que uno estudia una profesión para empezar a trabajar. Ajá. ¿Por qué esa persona no empieza a trabajar o no puede? Habría que ver el caso concreto. No puede o no quiere. Hay gente que le gusta estudiar y obviamente dedicarse solo a eso y vivir tranquilamente pues de la manutención que le puedan dar los demás, pero no me parece que sea esa la racionalidad de la norma, ¿no? O sea, la idea me parece es que uno estudie con éxito y empiece a trabajar y a autosostenerse, ¿no? Pero otro de los casos también, por ejemplo, si antes tal vez en nuestra época, ¿no?, de que una persona podría adquirir la ciudadanía, adquirimos la ciudadanía a los 18 años de edad, antes un poco más a los 20 y tantos, ¿no? 21, sí. 21, varios años. Y ahora, así evaluando la sociedad, también podría reducirse la adquisición de la ciudadanía por lo menos a los 16 años, porque el joven de 16 años es prácticamente uno que tiene racionalidad desarrollada, ¿no? Claro. Mucha gente dice que, por ejemplo, para estos casos de los delitos, ¿no?, del derecho penal, debería reducirse porque los jóvenes que delinquen, que cometen determinados tipos de actos que para la sociedad son pues perniciosos, podrían recibir una condena precisamente porque están atentando contra la sociedad, y a determinada edad uno tiene, como se dice, conciencia y voluntad de lo que está haciendo. No, me parece correcto que a los 16 años deben adquirir la ciudadanía. Sí, y en las normas hay determinadas excepciones, ¿no? Por ejemplo, si alguien se casa a los 16 años, adquiere como lo que se conoce como capacidad de ejercicio de sus derechos. Pero como mayor del padre. Claro. Pero adquiere, por determinada circunstancia, adquiere una situación que normalmente no la tendría, ¿no? Entonces, cada vez se han ido incorporando excepciones, ¿no? Eventualmente, eso sí ya me parece sería una decisión legislativa, ¿no?, del Congreso, que decida reducir la edad de pena efectiva, y que yo imagino que tendría cierta legitimidad porque muchos sectores de la población estarían de acuerdo. Entonces sería algo que podría darse y cumplirse. Va a depender de todos estos procesos cómo se desarrollen, ¿no? Cuando hablamos de la defensa de los derechos, prácticamente existe una trampa de la ley, para todo es una ley, ¿no? En el caso de la profesión de la abogacía, que hablábamos en algunas ocasiones, ¿no?, de que un abogado siempre va a defender
por más delito que haya cometido, ¿no? Nunca dice que no, sabes que a ti no te defiendo porque tus delitos son graves. ¿Qué hay en ese caso? ¿Cómo juega la ética profesional en la profesión del abogado? Por ejemplo, yo soy un narcotraficante, pero sabes que soy un narcotraficante y te voy a pagar bien y me vas a hacer la defensa, ¿no? Entonces, o dices que, o dicen, no me refiero a ti, sino que sabes que tú eres narcotraficante y por lo tanto yo no te defiendo. Ajá. ¿Cuál es esa ética? ¿Cómo jugar con esa deontología profesional? Ya. Bueno, se sobreentiende que hay una ética aplicada a la profesión. Se supone que en las universidades se enseñan cursos de ética, deontología forense, como se conoce. Claro, algunos dirán pues es un curso menor o comparado con todos los demás cursos que uno lleva es algo ínfimo, pero viene pues ahí vamos a decir la ética individual de cada quien, ¿no? Se supone que cada quien ejerce no solo la profesión de abogado, sino todas las profesiones, ¿no? Con un marco de valores y con principios que está dispuesto a cumplir, ¿no? En el caso quizás de los abogados es más notorio precisamente por estas situaciones, ¿no? Donde normalmente, y yo sé que mucha gente piensa que un abogado por plata está dispuesto a hacer cualquier cosa. Al menos esa es la percepción muy popular, ¿no? Claro, y de hecho que la hay, porque y de hecho, no voy a decir si son muchos o pocos, pero debe haber cierta cantidad de colegas que ejercen de esa manera la profesión. Ya cada quien asume su propia responsabilidad, pero también hay gente pues que piensa antes de tomar determinados casos, eventualmente por lo que involucra. Claro, pero yendo al caso concreto de un narcotraficante, una persona que ha cometido delitos, vamos a decir, que son considerados graves, va a depender de cada quien cómo afronta cada situación, porque el hecho de que alguien haya cometido un delito no implica que quede que todos sus derechos sean conculcados. Toda persona tiene derecho a que se desvirtúe la presunción de inocencia, y toda persona tiene el derecho a que se acredite la culpabilidad en un proceso regular, y toda persona tiene derecho a ser defendida, obviamente, incluido un narcotraficante o cualquier otra persona. Entonces, cualquier abogado que quiera tomar su caso, pues debe tomar la decisión. Si lo va a defender aplicando sus principios y sus valores, me parece bien, porque por ejemplo un narcotraficante, yo no digo que si es culpable y ha cometido este delito tenga que salir libre, pero un buen abogado, me imagino, lo va a asesorar para que reciba una pena justa, la que le compete. Pero existe una pena justa, o sea, dentro de los márgenes, vamos a decir, ¿no? No por ser alguien un narcotraficante, que estamos usando ese ejemplo, necesariamente merece la pena mayor o la pena máxima. Merece una pena gradual a la conducta, porque siempre hay un rango pues de un máximo de pena, un mínimo de pena, y hay ciertas circunstancias que atenúan o agravan una pena. Va a depender de estudiar el caso concreto y ver cuál sería la más justa. Ese es un paso, ¿no? Pero el otro paso que vamos a decir previo es ver pues si se ha podido demostrar la culpabilidad. O sea, a una persona no se le puede decir, qué sé yo, a mí me parece que tú eres culpable y entonces mereces la pena máxima. No, hay un proceso, y eso es parte, hablando de nuestra tradición, de que hay una institución que se llama Fiscalía, que es la encargada de acusar, y tiene que recabar y recoger todas las pruebas posibles para que acuse delante de un juez, que merituando todas las pruebas diga efectivamente se está acreditando que esta persona es culpable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un fiscal que no es diligente o que es relajado o que no sabe valorar las pruebas o no hace bien su labor? Sencillamente no logra acreditar o probar que el inculpado efectivamente es culpable. Entonces, un buen abogado tiene todo el derecho de decir: tú no estás logrando acreditar que mi patrocinado es culpable, entonces no lo puedes acusar de nada. ¿Cuál sería la consecuencia? De que obviamente no es acusado y siempre ha sido inocente y nunca se ha desvirtuado esa presunción. Ahí me parece que eso es lo importante de un abogado. Ahí sí puede defender, y me parece que si actúa correctamente, sí defiende utilizando las herramientas que del derecho. Otra cosa es alguien pues que trata pues de manipular las pruebas o torcer el procedimiento o corromper a los funcionarios. Ahí sí estamos hablando pues de un abogado delincuente. Pero el abogado de todas maneras busca unas artimañas para tratar de
absolver o reducir la pena de su cliente, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Yo imagino que hay muchos que usan artimañas, aunque artimañas tienen una connotación negativa. Yo diría que usan las herramientas que proporciona el mismo ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la compra de los testigos, por ejemplo. O la compra, no sé cómo se le dice. No se compran los testigos. No deberían comprarse, pero eventualmente algunos imagino que compran. Pero lo que sí se debe hacer es poder conseguir determinadas personas que, sin ser manipuladas ni por temor ni por asuntos económicos, puedan decir la verdad. Y que esa verdad se refleje y sirva pues para demostrar que el acusado no es culpable, y eventualmente que sirvan como testigos de la defensa. Esa es la idea. El problema también es, por ejemplo, personalmente no me gustaría ser testigo, ¿no? Acá en la ciudad de Lima hay una sociedad caótica, por accidente eres un testigo que has visto algo y te citan, te quitan tiempo. Claro. De hecho, en sí... no solo acá, casi en todas partes, ¿no? En sí, el propio desarrollo, de funcionamiento de la administración de justicia es tedioso, es burocrático de por sí, ¿no? Ese es algo que por años se viene arrastrando. La carga de trabajo del Poder Judicial llega a no sé a cuántos millones de expedientes que están ahí esperando, y cada vez se incrementa porque lastimosamente hay una cultura de litigio muy pronunciada. Hay un problema, y ahí yo diría también entra lo de la ética, ¿no? No todos tienen que demandar, pero ese es el principal consejo de muchos abogados: demanda, demanda. ¿Por qué? Porque obviamente empieza un nuevo trabajo para ellos, lo cual implica pues recibir remuneraciones, y ahí también hay una mala praxis, porque mientras más dure un proceso, eso implica que va a recibir más dinero pues del cliente, ¿no? No se ha desarrollado como debería, me parece, esta cultura de la negociación y de la conciliación, de poder, los asuntos obviamente que están permitidos, ¿no? Los casos penales no, pero los asuntos civiles, de dinero o patrimoniales, que se pueda conversar sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, en buena fe, con buena voluntad, y arreglar el asunto, ¿no? Saber transigir, ¿no? Tú me pides tanto, mira, yo he tenido tantos problemas, y llegamos a un buen acuerdo. Nos evitamos el Poder Judicial y arreglamos nuestro conflicto de manera pacífica. Esa es la buena fe, pero a veces no funciona en la práctica, ¿no? Habría que hacer un estudio, porque hay cientos de centros de conciliación, creo que no se ha hecho, a lo menos desconozco, donde se vea cuánto efectivamente han funcionado o qué impacto han tenido en la sociedad. O si la gente que usa los centros de conciliación va con esa intención, porque muchos obviamente lo ven como un requisito. Necesito el pronunciamiento para iniciar un proceso judicial, pero es algo que se debe desarrollar, obviamente. Claro, porque en los centros de conciliación a veces te trabajan la emoción, ¿no? Emotivamente lo pudiste haber dejado algún determinado juicio que pudiste haber hecho, ¿no? Entonces se acabó conciliando, ¿no? Pero después te das cuenta que te has equivocado, ¿no? Pues nuevamente empieza un proceso judicial. Se supone que lo que ya ahí es solucionado mediante un centro de conciliación ya queda como una decisión firme, ¿no? Porque ya uno ha mostrado su voluntad de arreglarlo, y hay pues esa manifestación de voluntad. Pero claro, el punto es que uno se dé cuenta que hay alternativas a lo engorroso del Poder Judicial, que aunque no logre, vamos a decir, el mejor de los resultados, siempre sigue siendo más beneficioso. Porque uno eventualmente dice, mejor no hubiera recurrido a un centro de conciliación, hubiera ido al Poder Judicial. Pero de por sí, ¿cuánto tiempo se va a tomar? ¿Cuánto plata va a invertir? Y eventualmente, ¿cuánto va a perder? Porque ir al Poder Judicial no garantiza obviamente que uno va a ganar un caso. Uno necesita un abogado, un buen abogado, que obviamente pelee por uno y defienda su causa, y ojalá que logre un buen resultado. ¿Qué pasa si no lo logra? Uno ha estado litigando, qué sé yo, 3 años, por ejemplo, ha invertido, ha perdido dinero y no gana nada, al contrario, termina perdiendo. Ese es el juicio de entierros, por ejemplo. Claro, hay muchos de estos problemas. Esto deja herencia, creo, el juicio. Claro, de alguna manera se transmiten los problemas a los sucesores, ¿no? Y con toda la carga de frustración, y ya estamos hablando pues de situaciones sociales, ¿no? De alguna manera de dolor, incomodidad, y lo cual se refleja pues en el ánimo de la gente y la manera, ¿no? Nuestra sociedad, tengo entendido, cada vez se vuelve más conflictiva y más violenta.
Y yo digo, mucho tiene que ver porque efectivamente la justicia no se concretiza en los ciudadanos y hay mucha frustración ahí cargada, ¿no? Porque, por ejemplo, personalmente a mí no me gusta hacer un juicio, ni siquiera presentar un escrito por alguna vulneración de tus derechos, porque es una pérdida de tiempo, te quita energía, También. las ganas, tu vida tranquila, y a veces hemos dejado pasar muchas cosas irregulares que las personas que se dedican a eso vulneran tus derechos, ¿no? Entonces es un pequeño, bueno, ni siquiera es un pequeño, es un problema muy fuerte para cada una de las personas, ¿no? A mí, de juicio, que te citan, el otro no va, otro día, bueno, y el fiscal nunca investiga, casi nunca investiga el proceso. Entonces, en esos casos, prácticamente una persona tendría que alejarse y dejar el proceso judicial y dejar pues que han violado tus derechos, ¿no? Otra parte que llama la atención, por ejemplo, es por qué los abogados defienden a los delincuentes, se han capturado, ¿no? Ahí en la calle, con delitos flagrantes. ¿Por qué defenderlo? O sea, la policía está luchando en las calles, deteniendo delincuentes, arriesgando su vida, lo lleva detenido y viene un abogado y empieza a defender su causa. Uh-huh. Bueno, en principio porque toda persona tiene derecho a una defensa, y no, como decíamos hace un momento, y a un proceso justo. Va a depender de cada quien, me parece, qué casos toma, ¿no? Yo diría, por ejemplo, si es algo flagrante, es algo evidente, que sé yo, se ha filmado el delito, la persona es completamente culpable, ¿no? Como diría, en ese caso concreto, un abogado que actúa de manera correcta, lo único que podría defender, me parece, es que la persona tenga una sentencia justa. Pero de ahí que haya las suficientes pruebas y la fragancia quede demostrada y el abogado quiera demostrar que no es culpable, usando artimañas o cualquier tipo, ¿no?, de elementos de corrupción, ahí sí pues estamos hablando de un mal abogado o alguien que no ejerce la profesión con ética. Pero de que todos tienen derecho a una defensa, me parece que sí. Nadie está libre de eventualmente estar inmerso en una situación delictiva, no solo por dolo, sino por culpa. Por ejemplo, cuando alguien atropella a una persona por negligencia y mata a alguien, lo que se conoce como un homicidio culposo, tiene derecho a ser juzgado de acuerdo a los parámetros de esa figura. Si tú atropellas a alguien sin querer, porque se te atravesó en la pista, obviamente tú sabes que no has tenido la intención de matar, pero el efecto de ese acto es que la persona muere. Necesitas un abogado para que te defienda y que eventualmente ese homicidio que ha sido culposo, o sea que no ha habido la intención, no te traten de probar que tú has actuado con intención. Porque una cosa es que se te acuse por un homicidio culposo, que tiene una pena menor, a un homicidio doloso, o sea que hayas tenido la voluntad de matar, que es una pena mucho mayor. Si tú actúas sin un abogado, obviamente ahí las pruebas, el procedimiento y las personas que intervienen eventualmente pueden tergiversarlo. Pero hay que tener plata para hacer una defensa o buscar un abogado, ¿no? De hecho que es inversión, porque obviamente todos los abogados son pagados, pero efectivamente uno puede, hay sitios donde se hacen asesorías jurídicas y defensas gratuitas. No son los muchos, pero obviamente son una ayuda para aquellas personas pues que, como se dice, no tienen recursos, ¿no? Pero si alguien tiene la posibilidad de conseguir un buen abogado, y hay gente que lo tiene, consigue pues un buen abogado. Pero la justicia sí es económico. Influye, de hecho, influye en los recursos, ¿no? Igual como en cualquier cosa que uno en la vida desee, obviamente, si tiene menos dinero o más dinero, va a repercutir en las cosas que uno va a conseguir, ¿no? De hecho, no debería ser así en la justicia, ¿no? Debería existir un sistema, por ejemplo, de defensa gratuita de calidad, que no sé, claro, pero no sé si yo sé que en casi todos los países hay, no sé si en alguno tenga unos estándares de calidad lo suficientemente algo como que uno pudiera decir, no tengo plata, pero estoy tranquilo porque me va a defender un abogado del Estado. Yo dudo que haya eso, definitivamente. Por toda esta burocracia, por todo este sistema, por todos estos procedimientos que existen, la administración de justicia implica pues un movimiento, ¿no?, de recursos, de logística, de inversión que obviamente se necesita tener,
dinero para poder obtener un buen resultado. Eso es obvio, ¿no? Entonces, sí, pero de que hay otras salidas, obviamente, justas y legales, también las hay, ¿no? Entonces, es cuestión de cada quien de ponerse de alguna manera a investigar o averiguar, ¿no? Guardando las distancias, es como cuando uno se hace la prueba ante un médico, ¿no? Uno quiere confrontar eso, lo que le han dicho, y eventualmente busca otro médico, y eso implica una inversión también, ¿no? Yo siempre aconsejo que si alguien escucha la opinión de un abogado y puede, pida la opinión de otro abogado. Eventualmente va a ser la misma, eventualmente va a ser distinta. Pero el abogado nunca dice que que ese caso lo vas a perder. Ese es un gran problema, ese es un gran problema, porque definitivamente ningún abogado te va a decir que lo va a perder. Lo que sí sé es que muchos abogados dicen, vamos, yo voy a tomar tu caso, y lo toman. Pero me parece que ahí el equilibrio sería que los abogados que se acostumbran a tomar todos los casos que vienen, pudieran decir eventualmente esto no lo manejo y por si acaso sería mejor que no acepte llevar tu caso. Porque sí sé que muchos abogados toman todo lo que viene y eventualmente podría decirse que tercerizan el caso, ¿no? Consiguen a alguien que sepa este asunto, que domine esta materia para consultarle, porque es imposible que un abogado sepa de todas las ramas del derecho, que son bastantes, y pueda conocer en sí todas las normas que existen en el ordenamiento peruano, que son bastantes, y que eventualmente pueda tener la destreza suficiente para resolver todos los casos que le llegan, que eventualmente son bastantes. Claro, sería bueno como en la medicina, ¿no? Uno dedicado específicamente a una área determinada, ¿no? Pero también a veces en la práctica dice que no conoces tal caso, ¿no? Entonces tratan de que uno estudie todas las ramas y a veces no apunta ninguna, ¿no? Hay ese caso, ¿no? Hay mucho afán de abarcar o de ser todistas, me parece, en muchos sentidos, pero sí, a diferencia de la medicina, cuando uno termina la carrera, a veces algunos abogados se ponen pues ese membrete, ¿no? De yo soy civilista, yo soy penalista, que tiene más que ver que con una suerte de interés personal, o sea que les gusta ese tipo y por ahí están profundizando. Pero cuando uno termina la facultad, termina pues y se titula con el título de abogado, no con alguna calidad especial. Y es más, no existen especializaciones, ¿no? Donde uno puede decir, yo me he graduado de abogado civilista o penalista. Eso lo te especializa en la práctica. Claro, en la práctica, y cuando uno posteriormente quiere estudiar una maestría enfocada en civil, en derecho penal, ahí sí ya uno como que en la práctica va adquiriendo cierto expertise en determinados puntos. Pero en la práctica muchos quieren abarcar mucho, ¿no? O sea, eso también es lo que sucede y eso es también, me parece, la desazón de mucha gente, ¿no? Yo digo que no ven resueltos sus problemas y pierden los procesos en los que están inmersos precisamente porque el abogado no es tan diligente como uno esperaba, ¿no? Ningún abogado, me parece que pocos van a admitir eso, ¿no? Yo no sé tal asunto y búscate otro abogado. Que no recuerdo haberlo escuchado, pero debería ser más frecuente, ¿no? Pero es que dicen, ¿no? Igual te ven, ¿cuál es tu verdad? Eso sí, solo hablamos, eso es fácil, tal, pero ¿y cómo hago? Plata. Habría que hacer un estudio a ver de cuántos abogados efectivamente en la primera consulta que se le hace se niegan a aceptar algunos casos. Tengo entendido que algunos abogados vamos a decir, de prestigio o que trabajan en ciertos estudios que tienen cierto, vamos a decir, estándar de productividad en el sentido, ¿no? de que ganan los casos, de que tienen cierto prestigio, se niegan a aceptar casos que saben que están perdidos o que van a tener pocas probabilidades de ganar, porque eso les afecta, no tanto al bolsillo, porque ya tienen suficientes ingresos, sino afectan pues la calidad o el prestigio que ellos tienen. El nombre del bufete. Claro, dice, ¿para qué aceptar algo que lo más probable es que lo pierda y me va a afectar el prestigio? No lo tomo. Bueno, hay algo de sinceridad de por medio, ¿no? Pero quizás vamos a decir por otras razones, pero de lo que sé, ojalá que haya abogados que me demuestren lo contrario, que digan que no aceptan casos porque efectivamente no lo saben y que sean sinceros con los clientes y les digan, lo siento, gracias por compartir tu tiempo, pero es más, no te voy a cobrar ni la consulta porque no te ayudó en nada.
Porque, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Por efecto de violación, por ejemplo, ¿no? La persona aceptó haber violado. Se supone que esa persona va a ser a cadena perpetua, ¿no? ¿Para qué más busco mi abogado? ¿Acaso me va a liberar o me va a dar condiciones carcelarias especiales? ¿Cuál es ese propósito lógico ahí? Yo imagino porque dependiendo de la situación y del caso concreto, pues hay penas, ¿no? Vayamos a Ayacucho, hay tantos violadores que tenemos ahorita. Último, por ejemplo, una anciana que lo han violado. Sí, un joven, sí. En ese caso, por ejemplo. Claro. Se supone que en ese caso concreto esa persona necesita un abogado para que le den la pena justa y para que el proceso se desarrolle de una manera, vamos a decir, normal, donde obviamente por toda la mediatización, y me parece justo, ¿no? Porque es una situación que uno diría socialmente es pues repudiable, obviamente las personas involucradas en el procedimiento van a estar pues de alguna manera influenciadas por esa carga negativa y eventualmente podrían estar cometiendo alguna injusticia cuando desarrollen todas las actividades que tienen que desarrollar. Claro, uno diría, pero si esa persona cometió algo injusto, que no puede esperar que todo funcione bien, pero precisamente ahí está lo del Estado de Derecho. Al más culpable de las personas, a la más culpable de las personas, aún a ella se le tiene que juzgar de acuerdo a los parámetros con los que se les juzga a todas las personas. Yo me pongo a pensar, ¿no? Los casos donde se cometen algún tipo de estos delitos, vamos a decir, repudiables, los familiares, ¿qué es lo primero que dicen? Mátenlo, ¿no? Y eso se escucha frecuentemente cuando uno ve las noticias y todo, ¿no? Ese es pues... Hasta cualquier ciudadano, ¿no? Sí, muchos dicen eso. Ajá. La pregunta es, la pena de muerte no está prevista para los delitos ni para los más graves, ¿no? Eventualmente hay, para el caso, ¿no?, de traición en caso de guerra, ¿no? Pero, guerra exterior, pero cuando uno se deja llevar, y es normal, por los apasionamientos, por los afectos y por las emociones, obviamente puede querer otro resultado. La idea es que el desarrollo y el funcionamiento de los poderes de la administración no se deje llevar por eso, para que haya sanciones justas que demuestren que estamos en un Estado de Derecho. Y esa es la idea, fortalecer el Estado de Derecho. Se supone, y eso es lo que se pretende, ¿no?, que fortaleciéndose el Estado de Derecho va a haber justicia, va a haber sanciones justas y va a haber una suerte de paz social. La gente va a ver que funciona y que puede confiar en los jueces, en los fiscales, en la policía, lo cual se da poco ahora. Uno diría, ¿por dónde empieza el cambio? Pero tiene que empezar por alguna parte. Yo diría, es un buen comienzo empezando a respetar las leyes. A esa persona, por más culpable que sea, que se le sancione con un debido procedimiento. Y si se le demuestra que es culpable y se le da cadena perpetua, bien, funcionó. Pero el problema también, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, los violadores últimos no están en la razón social, a lo menos en la razonabilidad como seres humanos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma estaríamos solucionando el problema? Porque en la cárcel, ¿cuál es ese propósito de poner la cadena perpetua? ¿Que muera ahí, que no fastidia afuera, algo así? Uno podría entender, ¿no? Se supone que una de las funciones de las penas privativas de libertad, de poner a las personas en la cárcel, es la resocialización. Claro. Que la persona, cuando termine la pena, regrese a la sociedad habiendo pues reflexionado de sus actos, corregido y esté apto para hacer vida social. Claro, la excepción sería pues en el caso de la cadena perpetua, porque la persona no va a regresar, obviamente, a la sociedad, pero se supone que se le da esa oportunidad de poder pues de alguna manera reinsertarse, aunque no forme parte de la vida social, pero se dé cuenta pues de que el acto que ha cometido es pues ha ido en perjuicio de la víctima y de la sociedad, ¿no?, de manera indirecta. Sí, claro. Pero ese es una catarsis interna, porque definitivamente, no sé, a menos que algún día cambie las normas, ¿no?, que le liberen o algo así, ¿no?, porque finalmente es no sé, será el término fuerte, pero es un enfermo mental. Sí, muchas personas dicen eso, ¿no? Claro. Habría que ver, que se le analice, que los profesionales que lleguen a determinar eso, ¿no? Pero yo digo, claro, la idea no es pues que el derecho penal
actúa a posteriori. Obviamente cuando ya se cometió un delito y actúa para sancionar lo que ya existió. Yo digo, ¿qué tanto interés se está poniendo en los actos previos para que las personas no delincan? ¿No? Eso es importante, ¿no? Ya va con una cultura, me parece, ya de valores, de principios, de enseñar a la gente pues lo que es lo correcto. Tiene relación ahora con esto de que ojalá no quede en una marcha, ¿no? Lo de Ni Una Menos, que mucha gente estuvo a favor, salieron a marchar hace unas semanas, pero parece que está quedando ahí, y no es la idea. Se supone que se debe enseñar a las personas, a los hombres, a respetar a las mujeres, y estos casos de violación tienen que ver pues con la poca valoración que se le da a las mujeres, a las personas, a los niños y a los ancianos, que son objetos de estos actos pues repudiables, ¿no? Yo digo, ¿qué se le está enseñando a los jóvenes para que sepan valorar? Para que lo que en generaciones anteriores formaba ya parte de la educación, el respeto y el saber que uno no debía cometer estos actos, a que ahora se vuelva tan normal de alguna manera y mucha gente ya interiorice que lo que está haciendo es algo, no es normal, pero es parte de lo que tiene que hacer, y tiene que satisfacer esas ganas o esos deseos que erradamente están ahí, vamos a decirlo, ¿no? Y que no deberían manifestarse de esa manera violenta, ¿no? Pero porque ahí volveríamos a la parte de la educación de la juventud, ¿no? Faltaría la parte de la razón humanística, de la moral, de la ética, ¿no? No simplemente teorizar, sino un poco practicar, ¿no? Por ejemplo, que hemos llevado cursos de religión, educación básica, 5 años, pero de nada nos ha servido, ¿no? Debería de cambiar tal vez el contenido con otro curso donde realmente te hace reflexionar y la juventud tendría una mente sana, ¿no? Claro, iría por una parte el lado teórico, ¿no? Pero no solo eso, en lo práctico, ¿no? O sea, mencionas el curso de religión, o sea, de hecho ayuda a entender algunos principios o lo que se enseñan, pues, por decir, en los textos bíblicos, ¿no? Pero, ¿qué hay de lo práctico, no? O sea, el hecho de que lo que tú lees lo apliques, ¿no? Estábamos hablando hace rato de la profesión de abogado. O sea, un abogado estudia, lee las normas, pero debe saber cómo aplicarlas. Es lo mismo, ¿no? La educación en valores, en principios éticos o religiosos, lo que se aprende, cómo se aplica, cómo la gente está viviendo eso, ¿no? Yo diría, en nuestro país sigue teniendo una religiosidad, vamos a decir, mayoritaria. Yo digo, se está enseñando en las distintas iglesias, católicas, evangélicas, se está enseñando efectivamente que los mandamientos de Dios no solo son pues para leerlos y memorizarlos, sino también son para aplicarlos en el día a día. La gente está viviendo lo que dice ser su religiosidad de una manera coherente, y ahí estamos hablando pues de valores y de principios, ¿no? Y ahí diríamos, por ejemplo, ¿no? En Ayacucho es una ciudad netamente católica, pero lleno de violadores. Una paradoja, ¿no? O sea, yo diría, tiene muchas festividades, no conozco Ayacucho, me gustaría, pero tiene muchas festividades y yo sé que tiene mucho arraigo y va mucha gente. Yo diría, toda esa gente no solo participa en eso, sino en el día a día está viviendo conforme a lo que dice, o sea, como se diría, una coherencia cristiana. Si yo digo creer en Dios, vivo conforme a lo que Dios quiere. Si yo digo que creo en Jesús, vivo conforme a lo que Jesús enseñó, incluyendo amar a los enemigos y otras enseñanzas que dio, que son, vamos a decir, interesantes, bastante interesantes y me parece completamente aplicables, ¿no? Si uno dice, yo pertenezco a tal religión, ¿aplico los principios de tal religión o lo dejo nada más como una suerte de teoría o calma conciencias o algo pues eventual que participo, pero en mi vida cotidiana hago lo que quiero? Como esa canción, soy soltera y hago lo que quiero. O sea, no va por ese lado, ¿no? O sea, tú preguntas en nuestro país y la gente que se dice ser creyente, cristiana en nuestro país llega aproximadamente al 85%. Es mayoritario. Pero más, en la práctica, claro, tú dices, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Dónde está ese desfase? Tú vas a las cárceles y la gran mayoría de la gente son creyentes. No deberían estar ahí, pero están. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿no? O sea, yo digo, habría que profundizar más pues en esta educación, en valores, en principios,
tiene que ver con los cursos que se llevan en el colegio, yo diría más tiene que ver con lo que están enseñando las iglesias, lo que se enseña en los hogares, lo que los padres están enseñando a los hijos, qué se les enseña, lo que ven por los medios de televisión, lo que está en la televisión, en las noticias, los accesos. O sea, en nuestra generación, de alguna manera yo diría, no diría más sana, pero de alguna manera teníamos más parámetros y más restricciones a las cosas. No sé, pero la tecnología no tenía tal desarrollo que, por ejemplo, si uno quería ver algo y en la televisión no lo estaban dando, sencillamente uno no lo veía. Ajá. En cambio ahora, si un niño quiere ver algo, tiene muchas maneras y me parece va a luchar hasta encontrarlo. Y eso que implica, pues de alguna manera es una suerte de yo podemos exaltado. decir que teníamos opciones cerradas, ¿no? Sí. Como 5 opciones de las cuales no te gusta, apagas, ¿no? Claro. En cambio ahora hay más. Ahora hay más opciones y me parece, se están malcriando a muchos niños de esta nueva generación a encontrar lo que quieren y lo que se les antoja. Quiero ver tal programa, lo busco en el cable, en el internet y lucho hasta encontrarlo. Quiero satisfacer mi ego. Y de eso vayamos, por ejemplo, a la casa, ¿no? Quiero comer tal y también le dan la comida. Claro, hay más opciones. Ajá. Ya los niños, no sé desde qué edad, pero creo de 5 o 6 ya están pidiendo celular. O sea, yo digo, ¿es necesario un niño? Yo pienso que no, pero ¿qué es un niño con celular? Es como decir, todos están conectados, yo necesito también. Quiero satisfacer estas ansias que se me han creado. ¿Recuerdas nuestra generación? Si uno tenía teléfono, chévere. Pero si uno no tenía teléfono, no lo tenía, sencillamente. Igual, tampoco no ansiamos mucho, ¿no? No están tus amigos, no puedes ubicarlos. Bueno, pues te las arreglas y te las ingenias. Creo que nuestra generación leía más o buscaba otros tipos de distracciones. Ahora hay hasta distracciones desbordadas que me parece que estas generaciones van de un lado para otro satisfaciendo, y eso era lo que, conectándolo con lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Estas personas que cometen estos delitos, estas violaciones terribles, es como que decir, no, se está creando en mí unos deseos y unas ganas, tengo que satisfacerlo. Esa es mi única meta, tengo que satisfacerlo. No hay manera de que me controle, de que me apacigüe. Eventualmente algunos dirán, es un enfermo, no puede controlarse. Bueno, pero vamos al paso previo, ¿no? ¿Qué se está haciendo para evitar que se siga cayendo, me parece, en esta espiral de violencia que cada vez se incrementa y que no se pone, me parece, o no se dan los pasos necesarios para inculcar valores, ¿no? No solo la nueva generación, las actuales, todos estamos, me parece, expuestos a ser recultivados con valores y principios. La pregunta es, ¿quiénes lo están haciendo, no? ¿Quiénes están demostrando esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Me estoy acordando de un pasaje en la Biblia donde Jesús hablaba de los fariseos y en varias partes dice, ellos dicen y no hacen. Dicen que se debe hacer esto, pero no lo hacen. Dicen que no se debe hacer esto y lo hacen. Y el Señor Jesús decía que eran pues fariseos, hipócritas, porque no eran coherentes. Pero Jesús tampoco no hacía muchas cosas, ¿eh? También decía nada más. Bueno, morir en la cruz, como nos enseña, me parece que es un acto, como se dice, de sacrificio sobrehumano, ¿no? Claro, esa era su misión, vamos a decir. También, bueno, lo que sabemos, él vino para estar acá 3 años, ¿no? Como enseña la Biblia. Pero la idea es pues recoger, me parece, todas estas enseñanzas, todos estos principios y aplicarlos, ¿no? Nosotros en promedio estamos acá, qué sé yo, 60, 70 años. Es poco tiempo, ¿no? Para algunos es mucho. Pero en esos 60 años, ¿qué está haciendo uno? O sea, si uno está pensando que la vida es pues llenarse de plata y de prestigio, fama, uno va a usar cualquier medio para lograr eso. ¿Qué es lo que uno está buscando en la vida? ¿No? Habría que reflexionar cada vez más, ¿no? Y poner ese sentido crítico, ¿no? De pensar, me parece, cada vez más en la existencia, ¿no? ¿Para qué está uno acá? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué es lo que uno no puede hacer? Y me parece que habría más este tipo pues ya de espacios de reflexión que se deberían estar inculcando, como decíamos, en los colegios, en la familia principalmente, en las iglesias. Hay muchos espacios donde me parece que ahora no se está haciendo mucho, se está haciendo poco. Y creo que nos evitaríamos muchos problemas. Yo digo, mantengamos las cosas tal como están y van a venir tiempos peores.
Wow. Cosas que ahora nos parecen terribles, que eventualmente van a ser cotidianas. Y tal vez para la Sí, gente sí. joven es casi normal, ¿no? Para nosotros un poco chocante, porque hemos vivido una etapa distinta, ¿no? Y un joven, un adolescente de 15, 16 años lo vive normal, ¿no? Podría ser, ¿no? Yo veo a veces en internet ponen estos videos que los niños están bailando perreo con esos movimientos sensuales, sexuales, casi pornográficos, y yo me asombro. Pero yo sé que los que están bailando es normal, Ajá. porque han aprendido, alguien les ha enseñado, eventualmente un adulto, y lo disfrutan, y es pues como, qué sé yo, como si nuestra generación bailaba con Yola, Ajá. que me parece que era sano, Ah. pero para ellos eso es sano. Ujú. Y yo digo, en esos tipos de bailes, si uno se da cuenta y se pone a analizar un poco, es como que la mujer es un objeto. Yo digo, si a un niño le estás enseñando que la mujer es un objeto que puedes agarrar o manipular para satisfacerte, no me sorprendería que salgan violadores, más violadores de los que hay, ¿no? O sea, Claro. no hay que pensar mucho. Bien, hemos estado con Amílcar Cabanillas compartiendo un poco sobre el derecho, la profesión de derecho, de la abogacía y que la política es una ciencia, porque es un tema muy amplio, ¿no? Y Bastante, sí. y no podríamos centrarnos en uno solo porque finalmente no era el propósito, sino compartir toda una experiencia de trabajo que no podemos resumir acá. Entonces, en las próximas podemos ver, por ejemplo, el caso muy sensible de los derechos humanos, que es bien fuerte en el derecho, en la política, en las leyes, ¿no? Que casi no toman en cuenta, ¿no? Y la parte afectada dice que está bien y la otra dice que está mal, ¿no? Ese es un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, todo ese detalle lo vamos a hacer en otra reunión. Muy bien, le agradezco Con gusto. Amílcar por haber compartido. Gracias a ti.